se cae argumento de defensa de Pedro Castillo. El argumento de defensa de Pedro Castillo, quien asegura que solo leyó un discurso, que no ejecutó el golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022, se cae. Se cae porque ayer, en el juicio que se le sigue a Castillo, el general Vicente Álvarez Moreno, jefe del Estado Mayor y entonces encargado de la Dirección General de la Policía, dijo que Castillo sí ordenó no solamente cerrar el Congreso, sino que también ordenó la detención de la fiscal de la Nación, que para entonces era la doctora Patricia Benavides, que ya investigaba a Castillo por presunta organización criminal, es decir, lo investigaba por presuntamente encabezar una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno. Esa fue la declaración ayer del general Álvarez Moreno. Durante el juicio que se le sigue a Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, Álvarez Moreno detalló la comunicación que el general Raúl Alfaro, entonces director de la Policía Nacional, pero que en ese momento se encontraba de descanso médico por COVID, pero estaba en su despacho, aislado, pero en su despacho. Entonces Álvarez fue testigo de la comunicación que tuvo Castillo con Alfaro. ¿Qué dijo ayer Álvarez? El general Álvarez dijo que se encontraba hablando con el congresista Diego Bazán, que para entonces era presidente de la Comisión de Defensa. Cuando él termina esa comunicación, dice, yo termino de hablar y el general Alfaro estaba en su despacho. Yo estaba al frente. Lo escucho hablando por teléfono y le dice, señor presidente, que cierre el Congreso. ¿Por qué motivo? Que detenga a la fiscal de la Nación. ¿Por qué motivo? Que refuerce la seguridad a su casa, la de la ministra Betsy Chávez y el señor Aníbal Torres. Él repetía lo que el presidente le estaba informando. Él le contesta a Alfaro que estaba con descanso médico y quien estaba como comandante general encargado del general Álvarez. Allí cortan la comunicación. Hay que recordar que dado el mensaje a la Nación, Castillo hace esta llamada, pero a la vez ya el general Álvarez se había comunicado con el entonces presidente, el jefe del Comando Conjunto, con el general Gómez de la Torre para decir que ellos iban a respetar la Constitución, y entonces se reúnen en el Comando Conjunto y ya el resto es historia cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rechazan el quiebre constitucional que el 7 de diciembre del 2022 perpetró Pedro Castillo. Seguimos entonces con el testimonio de Álvarez ayer en el juicio. Dice pues que él escuchó cuando el general Alfaro hablaba con Pedro Castillo y este le decía que cierre el Congreso y que detenga a la fiscal de la Nación, entonces Patricia Benavides. Y dice más, él dice, el general Alfaro me dice que esa era la disposición que le había dado el presidente de la República. Yo le digo que no vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución. En ese momento le digo que voy a salir, me estaba yendo al Comando Conjunto. Entonces, ¿por qué el testimonio de Álvarez es fundamental y por qué? Porque él estaba en ese momento encargado de la Dirección General de la Policía Nacional en su calidad de jefe de Estado Mayor, porque el general Alfaro se encontraba con COVID. Acuérdense, año 2022, estaba con descanso médico, pero en ese día y en ese momento aislado estaba en su despacho y recibe esa llamada de Pedro Castillo. Entonces, escuchado esto, visto esto, ¿cómo queda la defensa, los defensores de Castillo cuando dicen, pero él no dio ninguna orden, él solo se limitó a leer un discurso que le habían escrito por él? No, ya sabemos que en ese testimonio sí dio órdenes Castillo que sean ejecutadas materialmente el cierre del Congreso. Sí se dio la orden. El general Álvarez también relató ayer la detención a Pedro Castillo cuando este pretendía ir a la Embajada de México en el Perú para pedir asilo político. Según el testimonio de Álvarez, ni Castillo ni Aníbal Torres, que en ese momento se erigía como su abogado, pusieron ningún reparo a esa detención. Fue detenido y desde entonces, ya desde el 7 de diciembre del 2022, él está en prisión por los delitos, por prisión preventiva, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, rebelión y grave quiebre de la tranquilidad pública. Entonces, esto
está en desarrollo. Por supuesto que el general Alfaro también brindará su testimonio como testigo, así como el general Gómez de la Torre, que fuera el jefe del Comando Conjunto. En ese momento ocupaba el cargo de jefe de Comando Conjunto. ¿Qué va a pasar? Esperaremos, porque el general Álvarez ha dado más detalles. Incluso ha dicho que Willy Huerta, ministro del Interior, le había ordenado, le había dicho que abra las rejas del Congreso para que ingresen los, tanto al Congreso o a la Plaza Bolívar, a la Plaza de Armas también, para que ingresen los simpatizantes de Pedro Castillo. ¿Qué pretendía Castillo? Es decir, queda desbaratada así la teoría de que Castillo solo leyó un discurso y que no dio ninguna orden. Sí la dio, sí ordenó cerrar materialmente el Congreso como él ya lo había ordenado, y también ordenó que se detuviera a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que para entonces ya lo investigaba. Este juicio sigue adelante y ayer Castillo no estuvo presente por razones médicas. Así lo dio a conocer, porque ha iniciado, como se sabe, una huelga de hambre. Luego el INPE señaló en un informe que Castillo se encontraba estable y que no presentaba signos de deshidratación. Entonces, ¿qué va a pasar? Los argumentos, los testimonios van a darnos un mayor, un mayor panorama de lo que pasó realmente ese día, y que Castillo no leyó solamente un discurso, sí dio órdenes. Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal del Comercio, y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.